Pero hoy vamos a hablar de algo que es bien importante para cerrar el tema, restaurar nuestra mentalidad. ¿Sale? Pues acompáñame a orar y vamos a meternos de lleno al tema. Padre, te doy gracias por este tiempo. Te pido que si todavía hay hermanos que vienen en camino, seas tú con ellos y que abras puertas, tiempos y des fuerza. Los que no han podido venir, guárdalos, cuídalos, no permitas que se pierdan, no permitas que caigan con las acciones de este mundo. Hoy son tiempos para los hijos tuyos, son tiempos especiales, son tiempos de amor, son tiempos de gratitud por lo que tú pagaste en la cruz, Jesús. Te pido guíes mi boca y que a través del mensaje que hoy se ha preparado, sigas fortaleciendo en fe, sigas atrayendo en amor, sigas produciendo mucho fruto en mis hermanos, también en mi Padre. Y gracias por este lugar, porque tú nos permites reunirnos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues miren, Dios me mueve a hablar de esta última parte de restauración, pero enfocarme en mentalidad, porque la mente controla. Y la mente puede ser una diferencia en lo bueno y en lo malo, ¿no? Con conocimiento y sin desconocimiento. Porque en el corazón están las emociones y todos lo sabemos. Pero una vez que la emoción llega y que produce un sentimiento, sube a la mente. Y la que domina y decide, la que produce voluntad, pues evidentemente es la mente. Entonces, si tus pensamientos no son buenos o no son agradables, hay que llevarlos y hay que correr al trono de la gracia. ¿Para qué? Para recibir oportuno socorro. Es decir, para que sea Jesús a través de la palabra, sea el Espíritu Santo a través de la palabra, que te cambie ese pensamiento. Acuérdense que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿no? Son contra cosas que no vemos. Y una de las armas o de los argumentos que tiene el enemigo es atacar en la mente, los famosos dardos del enemigo. Entonces, él trata de meterte no nada más sentimientos, sino meterte ideas, ¿no? A través de lo que ves, a través de lo que escuchas, a través de lo que sientes, a través de lo que hueles, para que tu mente, pues él la pueda empezar a dominar, ¿no? Entonces, de lo contrario, si tú corres a su presencia hablando de Jesús, hablando de la palabra, hablando del reino, pues evidentemente tu mentalidad va a ser de reino, no va a ser de muerte. Entonces, cuando tú no conoces de Dios, o aún conociendo de Dios, si te empiezas a meter en cosas que no son la palabra, la vida, tu mentalidad puede ser pobre, pequeña e incluso negativa. Pobre, pequeña, incluso negativa. Y sobre todo también prejuiciosa, porque empiezas a ver siempre lo de enfrente, pero pocas veces empiezas a ver el juicio interno, ¿no? Hacer un análisis de decir si estoy actuando, si estoy pensando, si estoy haciendo, si estoy cumpliendo la voluntad, si estoy permitiendo al Espíritu Santo que opere en mi vida, ¿no? Me quedo yo con el prejuicio y me quedo yo sobre todo con la parte negativa que te puede llevar a producir miedos e inseguridades. Miedos e inseguridades. Porque físicamente tú puedes verlo y tu escenario puede ser complicado, puede ser negativo, pero eso es fe y la mentalidad del reino produce fe. Que cosas que tú no ves, que cosas que tú no entiendes, el que las puede cambiar y las puede hacer diferentes, las puede hacer posibles, evidentemente con responsabilidad y con promesa, siempre es Dios. Pero si no estás pegado y no perteneces a Dios, tu mentalidad puede ser tan pequeña y puede ser tan prejuiciosa, pero sobre todo tan negativa, que te puede dominar en la mente la inseguridad, la duda o el miedo. Yo por eso siempre digo que son muchos, pero dos señales o dos, al final dos señales
que en ti pueden causar una alerta para que tú puedas discernir en el espíritu que lo que está pasando o estás viviendo o estás sintiendo no viene de parte de Dios, es la duda y la inseguridad. Dios no es un Dios de dudas y Dios no es un Dios de miedo. Eso hay que tenerlo claro. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, ¿no? Y la duda causa división. Entonces Dios no es un Dios de división, Dios es un Dios, lo hemos leído muchas veces aquí los domingos, que Dios habita en ese ser. Cuando hablamos de Dios es la Trinidad, es la creación, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En ti, ¿se acuerdan? Creo que la semana pasada o antepasada hablamos de que si permaneces en mi palabra, el Padre viene a permanecer en Jesús y el Padre y Jesús viene y permanece en nosotros. Entonces lo que Dios quiere es hacernos uno, ¿no? Y separarnos o tener una mentalidad, como lo estoy comentando, pobre, pequeña, prejuiciosa, que te puede producir o llevar a una inseguridad, a una duda, genera un efecto que limita o condiciona, ¿no? Limita y condiciona evidentemente a Dios. ¿Por qué? Porque al no estar en comunión, sino estar haciendo la voluntad personal, en comunión o sin comunión. Sin comunión, tu voluntad. En comunión, la voluntad de Dios. En el mundo tendremos aflicciones, pero si tú no estás con Dios, la aflicción te va a ganar. Cuando tú estás con Dios, ves la aflicción, pero la aflicción la vives de una manera diferente y sabes que el que va a pelear contigo y que el que va a ganar la batalla va a ser Dios, por ti y para ti. Entonces, eso también, aparte de limitar a Dios, hace que no avances en qué, en tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque le estás creyendo más al enemigo o estás creyéndole más a lo que tú puedes ver que lo que sabes que él ya habló y prometió en vida para ti. Entonces, es importante, pero la restauración más. ¿Por qué? Porque la restauración te permite, de parte de Dios, comprender y vivir y disfrutar de entender que tu ser está en plenitud y que tu ser cumple la voluntad y entiende y escucha la voz de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios, tu espíritu adora porque entiende. Entiende a quién estás honrando, entiende a quién estás glorificando. Cuando no conoces de Dios, te vuelves un participante, pero no adoras. O sea, a veces puede que sigas y la música o la letra te llene de emociones, pero no te mueves en adoración. ¿Por qué? Porque no hay ese entendimiento, no hay esa comprensión. ¿Por qué? Porque no hay un fruto derivado de que no hay una restauración y no hay una comprensión en una relación correcta con Dios. Y vuelvo a insistir, y todo está controlado por la mente. Entonces, en conclusión, si la comunión existe, tu mentalidad es diferente. Hay una restauración de la mente. Y vives después de la restauración, con una mente en vida, con una mente sana, con una mente, lo contrario de lo que leí, positiva, sin prejuicios, ¿no? Sin miedo. Y cuando no la tienes, evidentemente, pues limitas y afectas a Dios, la obra de Dios, y no hay, pues, evidentemente, una restauración, ¿no? Y ojo, en conclusión, como preámbulo, todo lo que Dios ya preparó y ganó para ti, te lo pierdes. Cuando no hay comunión, cuando tu mente no es la correcta, te pierdes todo lo que Dios tiene ya preparado. No es que Dios va a hacer, Dios ya preparó, ya la mesa está servida, las promesas están declaradas, la vida está para ti en acceso, ¿no? Decíamos la semana pasada el famoso fruto, ¿no? El amor, la paz, ¿no? Todo esto, la paciencia, la benignidad, la fe, está a tu alcance. Es cuestión de que tú la conozcas, la recibas y la vivas. Pero si tu mentalidad es no creer o no buscar o no conocer de Dios, no hay posibilidades. O sea, hay una limitación y te pierdes de las grandes cosas que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. ¿Sale? Entonces, por eso hoy hablo yo de esta invitación, de qué importante es que
tú y mi mente sean renovadas, sean restauradas ante el escenario, la circunstancia, el tiempo que tú estés pasando y que tú estés viviendo. Tu mentalidad debes de entender que tiene que ser renovada, tiene que ser restaurada. Y que ese pensamiento o esa mentalidad que pueda ser de miedo, negativa o de intranquilidad o limitada, condicionada, pequeña, sea restaurada, sea cambiada. De ahí vas a empezar a ver muchas cosas, ¿no? Y ojo, te tengo una buena noticia, si tú lo crees, si tú lo permites y tú permites que Dios lo haga, aparte de que vas a vivir y lo vas a disfrutar y lo vas a comprender, va a ser un cambio que te va a marcar o que nos va a marcar. Y siempre hemos dicho que cuando Dios hace las cosas, las hace permanentes, las hace eternas, las va a hacer para siempre. Entonces, está padre porque no es como la pastilla que te quite el dolor, que sí te alivia y que cuando el dolor es muy fuerte, quizás te lo calma por unas horas, ¿no? Dios te va a dar una pastilla para la mente que te va a cambiar y te va a quitar el dolor, la tranquilidad y la inseguridad, todo, todo. Y eso te va a permitir, al tener una mentalidad renovada, una mentalidad de Dios, pues evidentemente a tener una buena relación con Dios, a comprender que separado de Él nada podemos hacer, y entonces vas a buscar permanentemente su presencia y tu comunión va a ser permanente, ¿sí? Pero con una mente nueva. Si no, si tu mente no es renovada por completo, sabes que Él te puede aliviar, que Él tiene la última palabra, que Él tiene la llave, vamos a decir así, de esa puerta que te va a abrir una perspectiva diferente, pero puede que sea momentánea. Puede que sea momentánea. Entonces, ¿qué hay que buscar? Que Él en todo momento restaure, insisto, y renueve tu mente. Renueve tu mente. Y eso solamente lo puede ser unido a Él. ¿Sale? Y otra cosa, la comunión con una mente renovada te va a producir dos cosas que yo escribí aquí. Hace 2 o 3 semanas hablamos de no es lo mismo tener una comunión que intimidad con Dios. Y ya la intimidad es un nivel donde tú permaneces, lo que leíamos en Filipenses 4:6 y 4:7, tú te acercas a Él, tú oras a Él, tú agradeces, tú pides, pero ya la intimidad te permite con una mente renovada escucharlo a Él, escucharlo a Él. Entonces ya hay un diálogo, ya hay una amistad, ya hay una relación estrecha de hijo y padre, de padre y de hijo. Y te mueves y vives y sientes las cosas en el espíritu, no en la carne, no en el cuerpo, ¿sale? Y evidentemente tu vida se empieza a vivir de una manera muy, muy sobrenatural. Para que tú puedas pasar de muerte a vida o de una enemistad a una amistad con Dios, tienes que pasar por un puente. Y eran 3 procesos. El proceso de lo natural, el proceso de lo sobrenatural y el proceso de la fe. O sea, lo natural es lo que estoy diciendo. Tú naces con un pecado original y tienes que ser cambiado en todo tu ser. Y muchas veces creemos que somos ganados y somos comprados, pero no permitimos que el Espíritu nos renueve el corazón y nos renueve la mente. Entonces, cuando pasa ese efecto, que hoy lo vamos a entender y lo vamos a comprobar, y nos debe de llevar a ser muy, 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 muy agradecidos, tenemos que vivir en lo sobrenatural. Ya con un corazón y con un espíritu nuevo, con una mente renovada, tienes que dar el paso de decir, pues, o sea, le estoy hablando a quien no veo. Y me estoy dejando guiar por quien a lo mejor no escucho. Estoy dependiendo de un libro, de palabras. Eso es algo sobrenatural.
Ese es el segundo paso. Y mucha gente nos quedamos o mucha gente se queda ahí porque empiezas a razonar, a tratar de entender, a tratar de querer ver, a tratar de querer sentir, a tratar de querer comprobar. Y Dios no es así. Dios lo que busca es llevarte al siguiente puente para que tú puedas tener esa intimidad y esa relación personal con Dios, dando el famoso paso de fe. Y ahí la fe, pues todos lo sabemos, ¿no? No es caminar a ciegas, sino es saber quién eres y saber quién te lleva de la mano y a dónde te va a llevar. Entonces, si tú quieres avanzar en una relación con Dios, ve a comunión. Vayamos a comunión. En la comunión vas a tener intimidad y en medida de que, pues como con tu papá, tu relación va a ser más fuerte y va a ser más grande en medida del tiempo que tú permaneces y del tiempo que tú lo buscas. Las relaciones en general, las humanas y las divinas, se fortalecen a través de la convivencia, a través del tiempo que tú pasas con. No puedes decir, ay, le di 5 minutos de mi tiempo a Dios, ya oré, ya le hablé, le di gracias y me aventé una... Y ya, adiós. Hay que estar en constante comunión, ¿no? Y eso te va a ayudar a dos cosas de parte de Dios, a comprender y permanecer. La mentalidad espiritual es vida y es paz. Y acuérdense que en Filipenses 4:6 dice, ¿por qué es paz? Porque para que tú tengas comunión hay que conversar, hay que abrir la boca. Y Filipenses 4:6 te habla, la semana pasada explicamos cómo tienes que orar y por qué hay que orar. Y que al momento de que oras y te acercas hay comunión, pero hay paz. Recibes y disfrutas y entiendes lo que es paz. Te haces uno con Dios. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, con una mentalidad renovada, disfrutas espiritualmente de vida y de paz. Eso es parte de lo que dice aquí. O sea, el espíritu te va a renovar pensamientos y actitudes. La actitud o el sentimiento de, lo podemos decir, que no es fruto de intranquilidad, se va a convertir en paz. De impaciencia se va a convertir en paciencia. ¿No? De duda, inseguridad. De muerte o una mente negativa, pues evidentemente en vida y en amor, ¿no? Entonces, me acordé de este versículo que lo hemos leído muchas veces este año y el año pasado, Ezequiel 3:26, que dice, ahora sí en la Reina Valera, que te daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo. Entonces, si hoy estás recibiendo la palabra, yo empecé diciendo, sí, el corazón mueve las emociones, pero el corazón manda la señal a la mente y el que decide y el que controla es la mente. Entonces, tú como hijo de Dios tienes que saber y tienes que entender y tienes que recordar siempre que tú no eres cualquier persona. ¿En dónde empieza tu transformación y tu renovación? Cuando Dios ya a ti te puso un corazón nuevo y te puso un espíritu nuevo. Entonces quiere decir que si te puso un espíritu nuevo, te dio una mente nueva. Pero como todo, si no la ejercitas, si no la cuidas, si no la procuras, pues el espíritu se va a enfermar, la mente se te va a debilitar, el corazón se te va a enfermar, se te va a poner durón, ¿no? Porque dice la palabra que te dará un corazón nuevo y te pondrá un espíritu nuevo adentro de ti y adentro de mí. Y ese corazón nuevo, lo hemos dicho muchas veces, ¿por qué es nuevo? Porque el corazón que había antes era un corazón duro, era un corazón sin vida, era un corazón de piedra. Y hoy es de carne, hoy tiene vida. Así de sencillo, ¿eh? Y te dará un corazón de carne, dice la palabra, y pondré dentro de ti mi espíritu. Pone tu corazón, cambia tu corazón, quita el corazón de piedra, pone un corazón nuevo, que es un corazón de carne, que es un corazón de vida. Y al poner el espíritu nuevo adentro de ti, ¿qué te está poniendo? Está renovando la mente, está dando vida. ¿Sí se acuerdan lo que leímos atrás en Efesios? Dejen que el espíritu
les renueve los pensamientos y las actitudes. Entonces, esa es una manera y esa es parte de la bondad, es parte de los beneficios de ser hijo de Dios, de conocer de Dios. Que sin méritos, sino simplemente es correr, recibir y creer, compruebas y disfrutas de una vida, de un ser transformado. Y en este caso estamos hablando del corazón, pero sobre todo de la mente. ¿Sí vamos? Y dice, viene con una mente, viene un chip diferente porque viene acompañado de fe, pero de obediencia, porque la palabra dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, ¿de qué sirve que recibas y que creas, perdón, que conozcas, si no crees? Y Dios no quiere que nada más creas, sino que des el paso de fe. Entonces, es obedecer, eso es moverte, es hacer su voluntad, que es buena y agradable y perfecta, flojito y cooperando. Así de sencillo. Sin dudar, sin cuestionar, sin criticar, sin... Tú dale. Y eso te va a llevar a que tú y yo andemos en sus estatutos, guardar sus preceptos, que guardar es obedecer, y los pongamos por obra. ¿Es porque tú lo quieres? No. ¿Es por tu capacidad? No. ¿Es por tu voluntad? No. Es Dios actuando y haciéndolo en tú y en mi ser. ¿Y en dónde empieza todo? En la renovación de la mente. La renovación de la mente. Ahí empieza todo. Que cuando no estamos con la mente del reino, vemos todo a oscuras. Todo nos duele, todo nos afecta, todo nos preocupa, todo nos da inseguridad, ¿sí o no? Yo creo que Dios se acerca y dice, hijo, se ríe, ¿no, Lupita? De nosotros. La verdad, tú ya le solucionaste, tú ya le ayudaste y ya le ayudamos a Dios. Ya hicimos el plan A, el plan B y el plan C. Dice Dios, va a ser el Z. Ni has llegado a conocer mi voluntad. Entonces, fíjate la paseada que nos vamos a dar en Corintios del 10 al 16. Síganme, son 7 capítulos. Pero aquí habla de algo precioso. Pero fíjense qué hermoso lo que vamos a leer hoy. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, me imagino como esa parte de Génesis donde dice, hagamos están los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y aquí dice, pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Y ojo, como cuando pecó Adán, perdón, ¿no? Dios no tenía que acercarse, sino Dios se manifestó para darle la oportunidad a Adán de que él se arrepintiera, de que él fuera genuino, que él fuera irreprensible, que él fuera justo, le dijera, Padre, no fue la mujer que me diste, sino la mujer comió y yo comí. Pero él desde antes dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo. O sea, no hay nada que no sepa, o no hay nada que tú puedas esconderle al Espíritu Santo, que es el que le muestra a Jesús, y Jesús a la derecha se lo muestra al Padre. Entonces dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
O sea, yo no lo había entendido. Yo lo recibí en primera persona. Entonces dice, Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, nos las reveló, perdón, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, perdón, aún lo profundo de Dios. Y dice, ¿por qué? Pregunta, ¿quién de los hombres, ojo, sabe las cosas del hombre, sino del Espíritu del hombre que está en él? Y se te presenta alguien y dices, luego, ¿qué es el Espíritu Santo? Díganme una particularidad o un nombre que tenga que ver aparte del Espíritu. Una función, vamos a decirle así, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ¿qué? Gozo, dicen por ahí, tu guía. ¿Qué más? Esa es una buena. Falta una. Consejero. Entonces, mente renovada. Y dice la palabra, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién va a conocer la condición del de enfrente y el plan, la voluntad de Dios? El Espíritu Santo, no tú. Porque el que conoce y sabe lo que necesitamos es el Espíritu Santo. Y los planes y lo que va a pasar en tu vida y en mi vida va a ser de bien, va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Eso es algo bien importante que tenemos que entender. Si decíamos en Ezequiel que ya te puso un corazón nuevo y te puso un espíritu nuevo, una mentalidad nueva, te lo vuelve a decir aquí Dios a través de la palabra. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. O sea, no es un espíritu. El Espíritu Santo dice la palabra, Padre, ilumíname. No hemos recibido un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero hoy a ti la palabra como hijo de Dios te dice, ojo, recuerda, tú no has recibido espíritu del mundo, Tú no has recibido espíritu del mundo, sino tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo que proviene de Dios. O sea, no es cualquier espíritu. Entonces, no cualquier palabra, no cualquier voz, no cualquier doctrina va a poder entrar en ti. Y aunque se manifiesta el enemigo, porque son pruebas a veces muy fuertes, y te llamen o te acorralen o te presionen, no tienes, te dice fácil, O sea, te hablo de que te corrieron el trabajo, tron. Tu mentalidad, ¿cuál tendría que ser? Gracias, Padre, porque lo que viene es mejor. Un diagnóstico, gracias, Padre, porque lo que viene es mejor. Y si no viene mejor y no cambio aquí, pues al final decía el pastor, ¿de qué sirve como a Lázaro? Te reviven, te quitan el cáncer o te quitan lo que te vas a ver ahí, no tienes que morir. Eso es lo que debemos de anhelar. Una de dos, una muerte en comunión, en paz, o que cuando venga y nos toque, en paz, preparados. No alargar nuestros tiempos, porque el que sabe los tiempos de nosotros es Dios. Mejor disfrutar en plenitud de su vida y entender y cumplir, perdón, su voluntad. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Y fíjate qué cosa dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, pues te digo, lo que pasó esta semana en el 2024, porque se supone que nuestro calendario es después de ese justo momento, ¿no? O sea, hace 2024 años, desde ese hecho tan perfecto, Él ya había dado y preparado todo. Nos lo había concedido. Por eso Cristóbal Montealegre siempre dice, nos conviene vivir en comunión, porque eso te permite entender y acceder para participar. Te vuelves un participante. ¿Por qué? Porque ya está concedido. Entonces dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, y luego fíjate lo que dice, lo cual también hablamos. Pero ¿qué cosa?
no con mi mente, sino con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ya, no es con tu capacidad, no es con tu entendimiento, no es con tu conocimiento, no es con tu experiencia, no es con tu vivencia, sino el Espíritu enseñándote a ti, sino con las que enseña, perdón, del Espíritu. Y luego, fíjate, dice acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué te dice acomodando lo espiritual con lo espiritual? Si lo que renueva tu entendimiento, tu mente es el Espíritu, ¿qué te dice esto hoy? Detente un poquito y pídele dirección a Dios. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, que en el momento en el que tú ya sabes que tú le perteneces, que tú estás controlado y estás viviendo con una mente divina, que el enemigo no se va a cansar. Por eso dice la palabra resiste y el enemigo, ¿qué cosa? Huye. Pero mientras el proceso está, o sea, tú dices una vez, pues, pase lo que pase, venga lo que venga, aquí estoy cubierto. Pero el enemigo vuelve a dar lata. Pues dice la palabra, lo espiritual acomoda a lo espiritual. O sea, es ponerte en relación, ponerte con la mente correcta para ponerte en relación correcta con Dios. Y que ni tu propia voz, ni la de la mamá, ni la del papá, que luego muchas veces son en autonomía, o del pastor, escuches. No, a mí no me escuchen, escuchen la palabra. Esa es la verdad. Y recibamos a Jesús porque dice la palabra, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Así de fácil. Así de fácil. Pero el hombre natural, el hombre natural es el que no ha recibido un corazón nuevo y no ha recibido un espíritu nuevo. Dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra, se han de discernir espiritualmente. O sea, se han de entender con una mente renovada. Dice, en cambio, el espiritual, o sea, el que tiene un corazón y una mente renovada, un espíritu nuevo, ¿qué cosa? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí estamos? ¿Se acuerdan que decíamos hace rato? Separado de con una mente prejuiciosa. O sea, el que no está en relación correcta y con espíritu correcto y en comunión, ese se la pasa hablando de todos, señalando a todos, y criticando a todos y queriendo vivir la vida de todos. Pero no reconociendo y no entendiendo que Dios no está con él. Así de sencillo. Y esa gente, como anhela y no lo tiene, vive frustrada, vive amargada, envidiosa. Entender, disfrutando que lo que tú eres en este momento y lo que ves, sientes y tienes en tu entorno, con eso estés feliz, estés en paz, estés agradecido. Porque de lo contrario, anhelas y anhelas y anhelas y no hay contentamiento, no estás lleno. Y eso hace que pierdas los pies si has rebasado. Sí, 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 vamos. Pero eso solamente Dios, o sea, el contentamiento y la gratitud, te lo da el Espíritu. El Espíritu. Entonces dice la palabra, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, el que sigue al dito. Nuevamente dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Ahora es al revés. Primero era, ¿quién de los hombres? Ahora dice la pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Si a Dios no es hombre para mentir,
¿Sí vamos? Mas nosotros, wow, wow, tenemos la mente de Cristo. Fíjate. Entonces esa mente de Cristo te da entendimiento, porque cuando tú recibes y declaras que Jesús es tu Dios y tu Salvador, y lo pones en primer lugar, el velo te es quitado. Vamos a terminar. Tito 3, del 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, fíjate qué hermoso, ¿eh? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, o sea, Dios es bueno, di conmigo, Dios es bueno. ¿Por qué? Porque dice la palabra, se manifestó la bondad de Dios a través de nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Aquí debía haber puesto Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más yo no entendía vida eterna, y vida eterna es una mente renovada. Porque si yo tengo una mente renovada es vivo conociendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Vivo, eso es vida, eso es vida. Y eso es eterno, vida eterna. Entonces, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el que sigue, entonces dice, nos salvó no por obras de justicias, de justicia, que nosotros hubiéramos hecho. Eso está muy claro. No es por ti, no es por tu capacidad. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. O sea, porque a Dios le plació y punto. No porque te portaste bien, o porque eres gerente, o porque pasaste y te graduaste, o porque eres buen esposo, buena esposa, buen hijo. No es por obras. Dios es justo. Entonces, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjate, cómo se manifiesta la bondad de nuestro Salvador y su amor para con... ¿Qué pusiste así los hombres, verdad? Nos salvó no por obras de justicia de nosotros, que nosotros, pero no hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por él, el que sigue, por el lavamiento de la regeneración. Tú y yo, ¿por qué fuimos? Fíjate los tres procesos, ¿eh? Aquí me voy a tener un poquito. Empieza diciendo, ojo, mi Julio, somos salvos por su misericordia. Primer punto. ¿Sus misericordias son qué? Nuevas cada mañana. Entonces un día, aunque ya estaba concedido, tú no lo buscabas. Un día tú dijiste, basta. Y la misericordia que estaba activada y concedida, la decidiste tomar. Y no porque ya ahora te arrepentiste y te portaste bien, Dios te hizo justicia y te salvó. Fue por misericordia. Entonces, tú buscas, recibes, conoces de Dios, llegas a los pies de Cristo y ahí salvación. Por misericordia. Y después dice, por lavamiento, la regeneración. ¿Qué es eso? Lavamiento, la regeneración. ¿A qué subió Jesús y qué derramó? Tú y yo fuimos comprados y lavados, ¿eh? Por su sangre. Ese es el lavamiento de la regeneración. Nueva criatura somos. Y entonces te alcanza la misericordia, eres redimido, porque eso es redimido, ser lavado, ser comprado, ser lavado, y no te avienta así, sino el tercer paso dice,
y por la renovación de tu mente y en tu corazón. Renovados. Entonces, ¿qué es lo que quiere restaurar Dios? Tu mente. Tu mente. Por eso mucha gente alejada, por eso mucha gente perdida, por eso mucha gente incrédula, porque las cosas del Espíritu se han de discernir el Espíritu. Para el hombre, las cosas del Espíritu son locura. Y no pueden comprender, ni conocen qué es misericordia, no pueden conocer la gracia, no pueden conocer salvación, no pueden conocer amor, no saben, se están perdiendo de todo. Por eso a ti y a mí nos aflige. Cuando en la familia alguien en autonomía, separado, alejado de Dios. Y yo te doy un consejo, no nada más ores tú con tu esposa, no nada más ores con la familia, oren juntos, no nada más por los alimentos, o sea, eso es poderoso. Oren por los de la familia que todavía se resisten, para que la misericordia, como algún día a ti y a mí nos alcanzó, los alcance. Yo quiero ser vasija útil, vasija llena. Y yo creo que hoy tú también. Vasija útil, vasija llena. Formada por el alfarero, ¿no? Con sus propias manos, porque somos obra, somos producto, pero yo quiero ser obra terminada. Yo creo que tú también. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Fíjate lo que Dios está hablando hoy a ti y a mí. Para que los que creen en Dios, o sea, tú y yo, que creemos en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Qué hermoso sería todos los días hablar con nuestro Padre y decir, Padre, enséñame a escudriñar tu palabra. Enséñame a procurar ocuparme en buenas obras. Estas son cosas buenas, útiles a los hombres. Qué hermoso. Vamos a adorar, vamos a seguirnos adorando.